Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alex Said Cruz del Río. Hoy te voy a presentar otro artículo de la asignatura de Toxicología de los Alimentos, impartida por la profesora Raquel Hidalgo Lezama. El plomo, o Pb, es un metal pesado altamente tóxico, especialmente para los niños pequeños, quienes lo absorben y retienen con mayor facilidad, a pesar de los esfuerzos para reducir su uso. La exposición al plomo sigue siendo un problema en la salud pública en México. Si bien tenemos que en los dulces mexicanos se han identificado como una fuente potencial de eh, exposición al plomo, además de otras fuentes como la loza vidriada con plomo, lo vemos en las cazuelas de barro, remedios tradicionales, polvo ambiental y empaques de dulces contaminados. Durante los años 90 y 2000, diversas investigaciones detectaron altas concentraciones de plomo en dulces mexicanos, sobre todo en aquellos con chile en polvo o recubiertos con sal y tamarindo. Sin embargo, también se han encontrado plomo en dulces no picantes como chocolates y gomas de mascar, producidos en diferentes países. El principal riesgo es que incluso en pequeñas cantidades de plomo pueden causar daños neurológicos permanentes, disminución del coeficiente intelectual y problemas de desarrollo cognitivo motor. En Estados Unidos, el CDC, Center for Disease Control and Prevention, reportó más de 150 casos de niños con niveles elevados de plomo en sangre, vinculados al consumo de dulces mexicanos. Se sospechó que la principal fuente de contaminación era el chile en polvo, pero también se detectó plomo en chocolates, chicles y caramelos sin chile. En 2006, la FDA, Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, redujo el límite máximo permitido de plomo en dulces de 0.5 ppm a 0.1 ppm, reconociendo que ninguna cantidad de plomo es segura para los niños. El estudio tuvo un propósito de evaluar si existe una relación entre el consumo de dulces con contenido de plomo y los niveles de plomo en sangre, BLL, de niños de 2 a 6 años que viven en Ciudad de México. Se analizaron 171 niños pertenecientes al proyecto ELEMENT de Early Life Sports in Mexico, The Environmental Toxicants. Se recopilaron datos sobre el consumo de dulces típicos y la frecuencia. Se analizaron 138 muestras de dulces de 44 marcas diferentes mediante espectrometría de masas ICP-IMS para determinar su contenido de plomo. También se midió el nivel de plomo en sangre capilar de los niños mediante el equipo de LEDCAR. Se tomaron en cuenta otros factores de exposición como el uso de ollas de barro vidriadas con plomo, hábitos de higiene, consumo de leche, nivel educativo de la madre y si los niños chupaban los envoltorios de los dulces. Resultados principales de los 138 dulces analizados, 6 muestras, el 4% tenían concentraciones mayores a 0.1 ppm, el límite permitido por la FDA. En algunos casos la concentración alcanzó hasta los 0.7 ppm, con 12% de las marcas evaluadas que presentaron al menos un dulce contaminado con plomo. Niveles en sangre. La media, la mediana de plomo en sangre fue de 4.5 unidades por decilitro, con valores que llegaron hasta 24.5 unidades de decilitro.
Aunque la mayoría estaban por debajo del límite mexicano de los 10 unidades por decilitro, ya se considera un riesgo desde los 5 unidades de decilitro. Según estándares internacionales, se estimó que cada 1 Ug de plomo ingerido por semana a través de los dulces se asoció con un aumento del 3% en el nivel de plomo en sangre. Aunque la mayoría de los dulces analizados estaban dentro del límite permitido, un pequeño porcentaje presentó niveles peligrosos que podrían afectar la salud infantil. Incluso la exposición leves y continuas pueden provocar daños cerebrales irreversibles. Los resultados demuestran que los dulces siguen siendo una fuente de exposición al plomo en niños mexicanos. El estudio también destacó que México carece de normas oficiales específicas sobre el contenido de plomo en dulces, a diferencia de Estados Unidos. Las causas de la contaminación por plomo pueden ser la contaminación ambiental. El plomo puede estar presente en el suelo y el agua debido a la contaminación industrial, la pintura a base de plomo y otras fuentes ambientales. Para los riesgos en la salud tenemos que el consumo de dulces contaminados con plomo puede tener efectos graves en la salud, especialmente en niños, quienes son más vulnerables a la toxicidad de plomo, y algunos riesgos incluyen intoxicación por plomo. La exposición al plomo puede causar síntomas como fatiga, dolor abdominal, problemas de aprendizaje y, en casos severos, daño cerebral. El desarrollo neurológico en niños. La exposición al plomo está asociada con retraso en el desarrollo, problemas de comportamiento y dificultades cognitivas. Problemas de salud a largo plazo. La exposición crónica puede resultar en problemas renales, hipertensión y trastornos reproductivos. Algunas de las recomendaciones son la verificación de etiquetas. Siempre hay que verificar las etiquetas de productos y hay que buscar aquellos que están aprobados por autoridades sanitarias. Evitar dulces de fuentes no confiables. Más que nada, en cuanto los niños pues no tienen la noción, y los padres pues tendrían que tener cuidado con los dulces artesanales o importados de países donde la regulación de alimentos es menos estricta. Hay que educar a los niños sobre la importancia de consumir alimentos seguros y saludables, fomentar hábitos de alimentación que incluyan opciones nutritivas y menos pesadas. Reportar productos sospechosos. Si encuentras un producto sospechoso que puede estar contaminado con plomo, puedes reportarlo a las autoridades de salud pública para que se tomen las medidas adecuadas. Se detectó plomo en 4% de los dulces consumidos por los niños del estudio. El consumo frecuente de dulces contaminados se asocia a niveles más altos de plomo en sangre. Los niños que consumen dulces diariamente están expuestos a riesgos neurológicos y cognitivos. El plomo no debería de estar presente en ningún producto de consumo y menos en dulces infantiles. Recomendaciones: fortalecer la regulación sanitaria en México para establecer límites de plomo en alimentos y dulces. Supervisar la cadena de producción, ingredientes, colorantes, chile en polvo y empaques. Educar a los padres y cuidadores sobre los riesgos del plomo y promover opciones seguras. Evitar dulces importados o fabricados artesanalmente sin control sanitario. También implementar campañas de salud pública para reducir la exposición infantil al plomo. En el caso de las envolturas, tenemos algunos productos alimenticios que pueden estar envueltos en materiales que contienen plomo, especialmente aquellos que no cumplen con la regularización
de seguridad. Materiales de embalaje antiguo. En el pasado, algunos tipos de envolturas y empaques podían contener plomo, especialmente en pinturas o tintes utilizados en el embalaje. En los materiales de fabricación vamos a encontrar que puede haber envolturas que pueden estar hechas de materiales que contienen plomo, como ciertos tipos de plásticos, tintas que se utilizan para imprimir en el embalaje. El estudio demuestra que los dulces contaminados con plomo representan una fuente silenciosa pero significativa de intoxicación infantil en México. Aunque los niveles promedio no superan las normas actuales, cualquier cantidad de plomo puede afectar el desarrollo cerebral y el futuro de los niños. Es urgente aplicar medidas preventivas, monitoreos constantes y educación alimenticia para eliminar el plomo de los productos dirigidos a la infancia. En las imitaciones del estudio no se analizaron los dulces específicos consumidos por cada niño, sino marcas populares reportadas. Posible subestimación de la exposición por no considerar otras fuentes dietéticas, ejemplo agua, especies, tamaño muestral reducido, aunque representativo de la cohort element. Implementaciones prácticas reguladas en México. En México tenemos que faltan normativas, ya que no tiene límites legales para el plomo en dulces, a diferencia de Estados Unidos, que cuenta con 0.1 ppm desde 2006. Una propuesta de implementar estándares similares a la FDA, programas de vigilancia obligatorios. En acciones para la industria, vamos a tener el control de calidad, eliminar fuentes de contaminación, ejemplo el chile contaminado, empaques con plomo, transparencia en etiquetado de niveles de plomo en productos infantiles y recomendaciones para padres, reducir consumo, limitar dulces, especialmente aquellos con chile en polvo o de marcas no regulares. Alternativas, optar por snacks saludables como frutas, yogur y evitar el uso cerámico vidriado con plomo. Perspectiva global. En estudios similares en Turquía hubo dulces y chicles que tenían hasta 2.46 ppm de plomo durante el 2019. En Brasil hubo chocolates que demostraron niveles de 0.02 y 0.14 ppm en Villa et al. En el 2014. Efectos a largo plazo. La exposición temprana al plomo se vincula a menor rendimiento académico, conductas delictivas en la adolescencia y enfermedades crónicas en la adultez. Como conclusión, tenemos que aunque la mayoría de los dulces cumplen con los límites internacionales, la presencia de plomo en el 4% de las muestras es inaceptable desde la vulnerabilidad infantil. Urge una legislación mexicana que alinee sus estándares con los de Estados Unidos y la OMS junto a campañas de una educación pública. Monitorear otras fuentes de exposición y evaluar el impacto de intervenciones regulatorias.